Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Pérdida de olfato. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero contestar unas preguntas que nos han hecho en Metabolismo TV. Usted puede hacer preguntas en Metabolismo TV, nos escribe y le hacemos la investigación y se lo explicamos, ¿no? Lo que diga la ciencia, porque lo que hacemos aquí en Metabolismo TV es que buscamos lo que dice la ciencia y se lo pasamos en palabras sencillitas que usted las puede entender, porque uno no tiene que ir a la universidad 12 años para uno entender estos temas de salud. Todo el mundo tiene derecho a ello. Entonces, vamos a hablar de la pérdida de olfato. Algunas personas se quejan de que tienen poco olfato o han perdido el olfato, ¿no? Voy a la pizarra un momentito a explicarlo, fíjense. Esa condición de pérdida de olfato, pues es uno de los sentidos más importantes, el olfato, poder oler, ¿no? Una persona lo tiene más desarrollado, otros menos, ¿no? Particularmente yo personalmente, Frank Suárez, pues tengo menos habilidad de oler, de sentir el olfato que lo que tiene mi esposa. Prácticamente todas las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienen el sentido del olfato muy prendido, ¿no? Muy alerta, muy sensible, ¿no? El sistema nervioso pasivo tiende a ser menos perceptivo, ¿no? En términos de los sentidos. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso, fíjese. El cuerpo tiene su forma de operar, ¿verdad? Acá arriba pues está el cerebro, ¿no? Hay una parte acá que se llama hipotálamo, que está dentro del cerebro, y por aquí baja el sistema nervioso. Ahora, uno de los nervios que baja hasta el olfato, hasta este punto, ¿ok? Ahí está el olfato, en la nariz. Aquí están los nervios olfactorios, ¿no? Pero eso está controlado por el sistema nervioso central autonómico. Todo se controla desde el cerebro, a través del sistema nervioso, ¿no? Okay, ahora, cuando una persona tiene un olor, ¿verdad? Para que lo pueda captar el nervio olfactorio, pues tiene que estar bien funcional en términos de poder sentir. Hay personas, por ejemplo, mi esposa, Elizabeth, siente un olor a distancia. Y a veces ella dice, aquí huele algo mal, aquí huele algo mal, aquí huele algo mal. Y yo, aquí no me huele nada mal. Mira, ahí está, y los cuenta. Porque yo digo que ella es como un sabueso, ¿no? Que encuentra cosas que otra gente no puede encontrar, porque tiene bien desarrollado el sentido del olfato. ¿Okay? La falta de habilidad de oler, problemas olfactorios, de deficiencia olfactoria, se llama anosmia. Anosmia, nosmia quiere decir oler en griego, ¿no? Anosmia es que le falta la capacidad de oler, ¿eh? O se llama hiponosmia. Hiponosmia es que huele, pero huele menos de lo que debería oler, ¿no? Así que estas son dos condiciones anormales. Anosmia, que es que no puede oler, que no huele nada, o hiponosmia, que no huele como debería oler, ¿no? O sea, no percibe bien los olores, ¿no? ¿Qué pasa? Estas condiciones de los problemas olfactorios tienen que ver todo con el sistema nervioso y lo que he encontrado en la investigación científica es lo siguiente. Una de las causas de la anosmia o de la hiponosmia siempre tiene que ver con el estrés. No la podemos evitar. ¿Por qué sabemos que el estrés puede causar anosmia o hiponosmia? Porque hay un estudio que usted puede buscar, la puede buscar en internet, si usted lee inglés, ¿verdad? Pero búsquese Post-Traumatic Olfactory Disorders. Búsquese ese término, que son desórdenes postraumáticos, o sea, después de un trauma emocional, físico, de operación, de lo que sea, del sistema olfactorio, ¿no? Cuando vea eso, va a ver que le está describiendo varios estudios donde explica que una persona después de una situación de estrés, de la muerte de un ser querido, de perder el trabajo, una cosa de esa, puede perder su nervio olfactorio y entrar en anosmia, porque se le bloquean los neurotransmisores y demás, y la persona puede perder la sensación del olor, ¿no? Ahora, así que una de las causas principales de la anosmia es condiciones de estrés que la persona haya pasado. La buena noticia es que los estudios reflejan que eso se puede mejorar. O sea, que una persona puede pasar un momento de estrés, pierde su habilidad, va pasando los años y poco a poco lo empieza a recobrar, ¿no? Me imagino que tiene mucho que ver con la habilidad de esa persona de dormir, de descansar, de tratar de suavizar la actividad de su sistema nervioso excitado, que es el que está movido a la acción. Ahora, la otra cosa que se encontró
para causa de anosmia o de hiponosmia, o sea, de poca habilidad para detectar el olor, olfactoria. Hay un estudio que se llama los effects of zinc sulfate, los efectos del sulfato de zinc en el desorden sensorial olfactorio. ¿Okay? Así que en inglés se llama Effects of Zinc on Sulfate on the Sensorial Olfactory Disorder. ¿Okay? ¿Qué pasa? Se encontró que las personas que tienen problemas olfactorios, anosmia o hiponosmia, tienen más bajos los niveles de zinc. Y se usa zinc. El zinc es uno de los minerales vitales, junto con el magnesio, junto con el potasio, pero el zinc es el que domina el tema del olor. Así que muchas de estas personas se les recomienda aumentar su consumo de alimentos que contengan zinc. ¿Qué alimentos contienen zinc? Pues va a haber en los mariscos, sobre todo las almejas, la carne roja tiene zinc, pero todo el mundo no la puede usar bien porque los que tienen sistema nervioso excitado pues no les va tan bien, ¿verdad? Pero una de las soluciones principales que hay para la persona que tiene anosmia, fuera de tranquilizar su sistema nervioso, ¿verdad?, que es hacer lo que le estamos explicando en el Metabolismo TV para que tranquilice el sistema nervioso con magnesio, con potasio, respirar profundo, todo ese tipo de cosas, para que si el sistema nervioso está alterado pueda regresar la función olfactoria, ¿no? Pero la otra es proveerle a su cuerpo una fuente de zinc. La fuente principal de zinc natural, más fácil, accesible, que no es medicada y demás, son las nueces. Aquí le enseño. Fíjese, si usted está padeciendo o alguien está padeciendo del tema de olfactorio, pues una de las cosas que se puede hacer es pedirle a la persona que empiece a comer más nueces, ¿no? Las nueces son altas en su contenido natural de zinc, ¿no? Así que usted no está oliendo bien, se puede reparar. O controla el estrés que le causó eso, o le da zinc, que esto incluye el otro complejo de vitaminas B y demás, y le puede ayudar también a que le recobre su habilidad de oler, que es parte del disfrute de la vida. Así que esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.